Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases bíblicas. Durante 20 años. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, ahora vamos de nuevo y vamos a volver a nuestras actividades en el cielo inmediatamente después del rapto, mientras la tribulación está rugiendo aquí abajo, porque creo que muchas veces muchos creyentes simplemente no tienen una buena comprensión de lo que nos espera, excepto ir al cielo, y eso es todo. Pero la Biblia nos ha dicho qué podemos esperar, y si está aquí, creo que Dios quiere que lo sepamos. Así que estaremos mirando ese aspecto comenzando en Romanos capítulo 7. Para todos ustedes que se están uniendo a nosotros, we're thrilled, you're part of this class. Y dicen que simplemente se siente como si estuviéramos sentados en la misma habitación que ustedes. Bueno, esa es exactamente la razón por la que lo organizamos de la manera en que lo hemos hecho, para puedas sentarte en tu sala de estar y sentir que eres parte de este estudio. Somos estrictamente informales y, como he dicho tan a menudo, no intentamos simplemente elevar a un grupo o amonestar a otro. Solo estamos enseñando el libro y confiamos en que serás bendecido por ello. Nos encantaría saber de ti y recuerda que todo está disponible en video, cintas de audio y algunos de ellos ahora en la página impresa. Creo que esos son todos los anuncios que quiero hacer por ahora. Quiero entrar en el libro tan rápido como podamos. Romanos capítulo 7. Y ahora nos damos cuenta de que después de haber pasado por el tribunal de Cristo en gloria, luego el siguiente aspecto es la boda, que siento que será en el cielo, mientras la tribulación esté aquí en la tierra, la boda entre Cristo, el Cordero y el cuerpo, la iglesia. Y Pablo, especialmente ya que escribe sobre la iglesia, hace mucho hincapié en Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Ahora en Romanos capítulo 7 realmente solo podemos aplicar esto a partir de un versículo, y ese es el versículo 4, donde el apóstol escribe: Por tanto, hermanos míos, ahora eso está en Romanos 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también ustedes han muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. Ahora esa es la ley de Moisés, el sistema mosaico. Estamos muertos a eso. Ya no tiene poder sobre nosotros. Así que estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, pero no estamos muertos, solo muertos, y para ser olvidados, sino que estamos para ser casados. ¿Lo ves? Debemos estar casados con otro, incluso con aquel que ha resucitado de entre los muertos, y que debemos dar fruto para Dios. Ahora, por supuesto, eso comienza en esta estancia terrenal. En otras palabras, tan pronto como nos convertimos en hijos de Dios y nos hemos convertido en miembros del cuerpo de Cristo a través de la fe en el Evangelio, somos, por supuesto, ya conectados a Cristo. Como vimos en nuestros programas anteriores, nos hemos convertido en coherederos con Él, y Él es la cabeza y nosotros formamos los miembros del cuerpo. Ahora podemos retomar eso un poco más adelante en un tono un poco más comprensible, creo, en Efesios. Ahora, por supuesto, el libro de Efesios es donde Pablo aborda algunos de los aspectos más profundos de nuestra posición en Cristo. El libro de Efesios no es un libro simplista, es un libro profundo, y tienes que sondear sus profundidades de vez en cuando. Y ahora en el capítulo 5 nuevamente, él entra en la analogía de la relación entre marido y mujer aquí en la tierra como una correlación con Cristo como la cabeza o el esposo y el cuerpo de Cristo, ese compuesto de creyentes de la era de la iglesia. Ahora, yo por mi parte, y no espero que todos estén de acuerdo conmigo en todo, no tienen que estarlo, pero yo, por mi parte, no creo que los creyentes del Antiguo Testamento serán miembros del cuerpo. Eso es estrictamente parte y parcel de la relación de Israel con su Dios Jehová. Y el cuerpo es esa relación única, especialmente de los gentiles, que por supuesto incluye a algunas personas judías, pero no muchas.
hay miembros judíos del cuerpo, pero el cuerpo de Cristo es único para esta era de gracia. Aquellos que han entrado en virtud de creer y confiar en la obra terminada de la cruz o el Evangelio. Y así, los creyentes del Antiguo Testamento no están en este lenguaje. Ahora comencemos en el versículo 21 de Efesios 5, donde el apóstol escribe con respecto al esposo y la esposa humanos, sometiéndose unos a otros en el temor o la reverencia o el asombro de Dios. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Ahora inmediatamente sé que algunas damas allá afuera probablemente están levantando sus jacles y diciendo, oh, un momento. Creemos en la igualdad entre los sexos y eso está muy bien, pero Dios aún ha mandado que esta relación de esposo y esposa es tal que el esposo es la cabeza de la esposa. Y siempre he dicho a mis clases a lo largo de los años que eso no significa que ella pueda ser su mandadera. Eso no significa que ella sea su esclava y que él sea algún tipo de augurio que puede dominarla. Porque verás, el siguiente versículo, lo deja tan claro cómo debe ser igualada toda esta relación. Y eso es, así como el Señor es para la iglesia. Así debe ser el esposo para la esposa y la esposa debe ser el esposo, por supuesto, así como la iglesia o el cuerpo de Cristo es para el Señor. Así que ahora en el versículo 22, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. Y aquí está la razón, versículo 23. Y esto, por supuesto, es el Dios soberano eterno que ha mandado todo esto, que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí está esa analogía. Y siempre he preguntado a mis clases, ¿hay algo incómodo o miserable en estar en el cuerpo de Cristo con Cristo como la cabeza? Bueno, por supuesto que no. Quiero decir, Él no tiene más que el amor más puro por nosotros, nada más que lo mejor que puede darnos. Y ha venido para que tengamos vida y la tengamos como más abundantemente. Y eso es exactamente lo que la relación entre esposo y esposa también debería ser. El esposo debería vivir totalmente para el beneficio de su esposa, y ella, por otro lado, no debería aprovecharse de eso, sino más bien responder a ello. ¿Recuerdas cómo he usado esa palabra tan a menudo? He enseñado a mis clases, y tal vez incluso lo he hecho aquí en televisión, que cuando Dios creó a esa primera pareja humana, nunca, a lo largo de toda la historia humana, Dios mandó a la esposa que amara al esposo, ni una sola vez, ni siquiera aquí en el libro de Efesios. Nunca manda a la mujer que ame al esposo, sino al revés. Él manda, verás en el versículo 25, donde manda, esposos, amen a sus esposas. Ahora, ese es un mandamiento, ¿ves? Mucha gente piensa que los únicos mandamientos están en los 10. No, eso es una tontería. Siempre que la Biblia estipula algo así, se convierte en un mandamiento. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ves de nuevo? Y cada vez que mantienes esa analogía en mente, no puedes equivocarte. Simplemente no puedes equivocarte. Bien, ahora retrocediendo entonces a Adán y Eva. Si Dios mandó desde el mismo inicio de la creación que el esposo debía amar a su esposa, pero no le dice a la esposa que ame al esposo, ¿qué sabemos que puso en la mujer? Esa respondedora, ¿ves? Y así es exactamente como nos ha creado, que si el hombre ama a la esposa, Dios ha puesto dentro de la hembra de la especie esa capacidad de responder. Y eso es lo que hace que un matrimonio funcione. Es ese esposo que ama a su esposa, aunque él sea la cabeza sobre ella, porque ella va a deleitarse en el hecho de que tiene un hombre que expresa su amor, su protección, su todo. Y luego, por supuesto, los dos se unen. Bien, ahora esto es constantemente, como dije, referido como una analogía con Cristo y la iglesia, así como el esposo está con la esposa. Ahora bien, bajemos al versículo 23, terminándolo.
Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el Salvador del cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora volvamos. Me acaba de venir un pensamiento. Mantén tu mano aquí en Efesios. Regresa a 1 Corintios por un momento. Corintios capítulo 12, donde Pablo hace una descripción tan hermosa de este cuerpo de Cristo como Él lo llamó. Ahora recuerda, este es un término de Pablo. Jesús nunca se refirió al grupo de creyentes como su cuerpo, nunca. Ese es estrictamente un término de Pablo. Es una doctrina de Pablo que somos miembros del cuerpo de Cristo. Está bien, 1 Corintios 12, comencemos en el versículo 12. 1 Corintios 12, comenzando en el versículo 12, porque así como el cuerpo, es decir, el cuerpo humano, es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un cuerpo. Bueno, así también es Cristo. ¿Ves eso? Porque por un solo espíritu, con mayúscula, así que es el Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu somos. Ahora subraya esa siguiente pequeña palabra de 3 letras. No solo los más espirituales, no solo los que son los santos, sino ¿quién? Todos. Cada creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ahora analiza eso por un minuto. ¿Pueden las manos humanas tocar eso? De ninguna manera. Ve, este es un bautismo al que ninguna organización o denominación puede adherirse. Esto va más allá de eso. Esto es algo que solo el invisible, todopoderoso, Espíritu de Dios puede hacer, y sucede en el momento en que creemos en el Evangelio, como vimos en nuestro último programa. Esa es una de las, ¿qué? Esa es una de las consecuencias de nuestra salvación, que inmediatamente el Espíritu Santo nos coloca en este cuerpo de Cristo. Esta congregación entera a nivel mundial de personas genuinamente nacidas de nuevo, ahora se convierte en parte integral de este cuerpo. Todos lo han vivido. Entrar en una comunidad extraña y unirse a un grupo de creyentes genuinos. ¿Cuánto tiempo eres un extraño? No más de 5 minutos. Ve, ahora imagina que ya lo has experimentado hoy y sé que yo lo he hecho. Recuerdo que hace años fui invitado a ir al centro de Iowa y enseñar a un grupo de jóvenes. No conocía a nadie y estaba un poco lleno de trepidación mientras conducía. Preguntaba, ¿cómo será esto? Pero sabes, en el momento en que entré en esa sala llena de niños, fue como si los hubiera conocido toda mi vida. Ve, esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Nunca fuimos extraños por mucho tiempo. Así que ahora que estamos bautizados en Jesucristo, vamos a ser bautizados en Jesucristo, en este cuerpo por un acto de Dios, un acto invisible e insensible. No podemos decir, oh, lo sentí hacerse. No, no lo hacemos. Es solo algo que nuevamente tomamos por fe, y ahora Pablo dice que todos somos colocados en el cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres. ¿Ves ese factor de igualdad? Todos hemos sido hechos débiles o fuertes, ricos o pobres, judíos o gentiles, todos hemos sido hechos para beber o participar de ese único espíritu. Versículo 14. Porque el cuerpo, ahora está hablando del físico, no es un solo miembro, sino muchos. Ahora él llega a la descripción de si el pie ve el miembro de este cuerpo físico, si el pie dice, porque no soy una mano, no soy del cuerpo, ¿es eso cierto? Bueno, por supuesto que no. El pie sigue siendo parte del cuerpo y también lo es la mano. Ahora bien, versículo 16, o si el oído dijera, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no es del cuerpo. Ahora, Pablo lo está haciendo tan simplista que se vuelve ridículo, pero nunca, no tiene sentido. Nadie en el cuerpo de Cristo puede decir, estoy en la cima, porque independientemente de nuestro papel, ya sea que seamos visibles o, como he dicho tan a menudo, eres tan importante en la función general del cuerpo como un ojo o algo que está al frente y es visible. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. ¿Ves que cada uno de nosotros es igualmente importante en nuestro papel y en nuestra función? ¿Está bien?
Ahora bien, él dice, versículo 18, estoy saltando un par, pero ahora Dios ha puesto a los miembros, a cada uno de ellos, en el cuerpo como le ha placido. En otras palabras, cada creyente está en un lugar donde Dios los pone y depende de nosotros. Simplemente decir, está bien, Señor, aquí estoy, úsame. He dicho a las personas, ten cuidado al decirlo porque podrías sorprenderte de cómo Él tomará el control y te usará. Y sí, es como funciona, eso es parte de ello. Y así el cuerpo está compuesto por todos los creyentes. Y como hemos estado viendo en las últimas semanas, dado que somos miembros del cuerpo y tenemos un objetivo común, nos conviene entonces salir y ponernos a trabajar y servirle, no solo por el bien del cuerpo, sino también por, no me gusta usar la palabra, pero lo haré por falta de una mejor. También hay un poco de egoísmo incluido, porque vamos a trabajar por recompensa y eso, por supuesto, es el yo que está involucrado. Pero en general, volviendo ahora a Efesios por un momento, en el capítulo 5, toda la función del cuerpo es responder a la cabeza, que es Cristo, y nuevamente solo usa tu cuerpo físico como un ejemplo. Te das un paso o te lastimas el dedo del pie, ¿dónde te duele? Por todas partes. Te golpeas el pulgar con un martillo, ¿dónde te duele? Por todas partes. ¿Por qué? Porque todos estos nervios van a la computadora central aquí arriba que responde a cada parte del cuerpo sin importar. Mira, es de la misma manera con el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y si un creyente en China está sufriendo, cada creyente en el mundo debería sufrir con él. Quiero decir, así es como se supone que debe funcionar. Muy bien, ahora entonces, él vuelve al versículo 25, como ya he mencionado. Maridos, amen a sus esposas. Ese es un mandamiento hasta el punto de que estamos dispuestos a morir por ellas. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora bien, eso por supuesto es el epítome del amor, ¿no es así? Que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro amado. Muy bien, luego continúa en el versículo 26 para que pueda santificar, en otras palabras, apartarlo, separarlo y limpiarlo. En otras palabras, el cuerpo necesita una limpieza constante, así como lo hace el cuerpo físico. Pero en lugar de usar agua para limpiar, el cuerpo espiritual se limpia ¿con qué? La palabra de Dios. Esto es lo que nos mantiene en un lugar de servicio, que es en la palabra. Y luego el versículo 27, para que Él pueda presentárselo a sí mismo como una iglesia gloriosa o un cuerpo glorioso, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que debe ser santo y sin mancha. Ahora, ese es el concepto completo de la palabra de Dios, vivir la vida cristiana. No debemos ser descuidados. No debemos simplemente adoptar la actitud de estoy salvado y que no tengo nada de qué preocuparme. Esa nunca debería ser la actitud del creyente. Nuestra actitud debería ser quiero hacer todo lo posible para glorificar su nombre. Hace meses usé la analogía que es la primera parte del Catecismo de Heidelberg. La primera pregunta y respuesta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Sí, lo sabes. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, ¿ves? Y eso es muy apropiado. Y este debería ser nuestro deseo constante, traerle gloria. Muy bien. Ahora entonces vayamos a Colosenses capítulo primero. Así que a medida que el Señor está llenando el cuerpo, sentimos que se está acercando mucho a la hora de la medianoche. Sentimos que el rapto ocurrirá. Pero aquí en Colosenses capítulo 1, estos son versos hermosos. Saltemos al, versículo 13. Lo vimos hace un par de semanas, pero ahora miremoslo desde una perspectiva diferente. Colosenses 1, versículo 13, quien, hablando de Dios el Padre, en el versículo 12, nos ha librado del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, es decir, en el Hijo, tenemos redención a través de su sangre, el perdón pecados. ¿Recuerdas nuestro último programa sobre la salvación? Es la muerte de Cristo lo que hizo posible todo nuestro plan de salvación. Está bien, ahora bien, Él continúa diciendo,
quien nos ha librado del poder de las tinieblas. Y luego en el versículo 15, Dios el Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Ahora eso es otra hora y media completa, ¿no? Dios es que Él es invisible. Él, Dios Espíritu, el Dios Trino, la deidad, como se refiere más tarde en Colosenses, es invisible, es Espíritu. Pero en el momento apropiado, ¿qué sucedió? Un miembro de la deidad tomó visibilidad, y eso es lo que dice el versículo aquí ahora en el versículo 15. Él se convirtió en la imagen o la manifestación visible del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Leamos hasta el versículo 19. Porque por Él, por Dios, el Hijo, fueron creadas todas las cosas. ¿Recuerdas cuando estábamos en Génesis 1 que dije? El Dios de la creación era Dios el Hijo. 3 personas estaban allí, por supuesto, pero Dios el Hijo habló la palabra y todas las cosas vinieron a existir. Está bien y que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o poderes, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, es decir, por el Hijo. Y ahora el versículo 17, y Él está antes de todas las cosas. Él es de la eternidad pasada. No solo apareció en la escena en Belén, como mucha gente piensa. No, Señor, Él apareció en la escena en la eternidad pasada. Él siempre ha estado, salió de la eternidad pasada y Él sostiene todo. Eso es lo que realmente significa la palabra consistir. Y luego viene el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. ¿Ves eso? Quien es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas tenga la preeminencia, porque al Padre le agradó. Aquí volvemos a la deidad nuevamente, porque al Padre le agradó que en Él, en Dios el Hijo, habite toda plenitud. Ahora, si tienes una ayuda marginal, esa palabra plenitud, podría traducirse mejor con ¿qué palabra? Complemento. No sé si hemos mencionado esto en el programa. Si lo hemos hecho, fue hace mucho tiempo. Pero, ¿qué es un complemento con E? Es aquello que añade o completa. Esa es la palabra que realmente queremos decir. Completa. Ahora, ¿cuál? Es la completación del Hijo. Bueno, es el cuerpo B, que al Padre le agradó que en Él habite toda plenitud. Ahora veamos. Hay otro versículo que quería con la palabra complemento. Lo siento, pero en Efesios capítulo, ¿no? Sigue teniendo la misma connotación que tienes en Colosenses 1. No estoy descuidando eso, pero aquí está el versículo que me gusta más. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, bajo Cristo, bajo el Hijo, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, ¿notas cómo Pablo siempre usa esos dos términos en conjunto? La iglesia, que es su cuerpo, o el cuerpo, que es la iglesia. Ahora, eso es suyo. Recuerda cuando lo enseñamos aquí, nos dimos cuenta de que mientras Adán estaba solo, aunque Eva estaba en él, aún así nombra a todos los animales y sin duda vinieron con su pareja y Adán debió sentirse casi enfermo de corazón al ver que todo lo que nombraba tenía pareja, pero él no. Y así Dios dice en el versículo 18, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué le haré? Ayúdame. Ahora, ¿cuál es la palabra? Un complemento. Y tienes la misma connotación de que así como Eva era el complemento que completaba a Adán en esa relación, el cuerpo de Cristo es ese complemento que Cristo, por supuesto, aún está esperando y buscando. Y como dije, cuando esté repentinamente lleno y se traiga al último, Él lo tomará para sí mismo. Bien, ahora nos queda aproximadamente 1 minuto y medio. Ahora volvamos rápidamente a Apocalipsis, donde hemos estado estudiando de todos modos. Apocalipsis ahora de nuevo, capítulo 19, versículos que hemos visto una o dos veces antes. Ahora Apocalipsis 19 y bajemos al versículo 7 y 8.
Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Alegrémonos y regocijémonos y démosle honor, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, creo que es desafortunado que tengamos la palabra esposa. Preferiría que fuera la palabra novia, porque eso es realmente lo que es, porque en el versículo 8 sabemos que lo es. Y a ella, que es la novia, se le concedió que fuera vestida de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia o el aspecto posicional de que los santos. Ahora bien, recuerdan en el capítulo 19 cuando lo estábamos viendo hace varias semanas, pasamos a los versículos 11 hasta el 16. Ahora tenemos la venida de Cristo por segunda vez hasta el Monte de los Olivos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es su segunda venida. Y comencemos en el versículo 14, supongo. Nuestro tiempo se está acabando. En el versículo 14, y los ejércitos que estaban en el cielo los siguieron sobre caballos blancos vestidos de ¿qué? Santos finos. Y como he dicho tan a menudo, en el rapto Él viene por los santos. En la segunda venida Él viene con ellos. Y eso simplemente los separa y eso te ayuda a delinear tan claramente. Pero aquí venimos, con Él, miembros del cuerpo, pero también ciudadanos del reino. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.